¿Qué tal, alumnos? Acá hablaremos acerca del afán de igualdad entre seres humanos y la diferencia entre idea, ideación y convicción, ¿ya? Hay que comprender de que la igualdad de los seres humanos solamente es posible hacia abajo. ¿Por qué? Y además bajo un acto antinatural, artificial y agresivo, ya que implica la fuerza. ¿Por qué hacia abajo? Porque el ser humano la naturaleza humana es única e irrepetible, ¿ya? O sea, todos nosotros somos particularidades, somos personas que, como les digo, no tenemos, desde el punto de vista de nuestra capacidad de crear, de descubrir, de modificar, de innovar, no tenemos techo. Entonces tenemos un potencial ilimitado y en base a eso, obviamente, que no resulta posible igualar a los seres humanos hacia el máximo de su potencial. Bueno, por otro lado, como les decía, sí es posible la igualdad hacia abajo, pero siempre a través de un acto, de un ente artificial o en la realidad, en el fondo, a través de una clase opresora respecto de la mayoría que intenta igualar por la fuerza hacia los seres humanos, evitando que las personas se desarrollen, que puedan intercambiar, que puedan progresar, que puedan descubrir, que puedan innovar, etcétera. ¿Ya? Y entonces, por tanto, la igualdad humana solamente es posible hacia abajo en la esclavitud. Y como les digo, a través de la fuerza, y de la fuerza ofensiva. Y además, monopolizando también la fuerza defensiva, entendiendo que las personas no se pueden defender. Entonces, por tanto, la igualdad a través de ingeniería social siempre va a ser de curso forzoso, o sea, siempre va a ser de forma descendente, siempre quien aplasta a la sociedad va a quedar por sobre ese acto violento y obviamente se va a emerger como una persona completamente privilegiada por sobre los demás porque él no es víctima de la coacción que se ejerce sobre la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, del punto de vista lógico, del punto de vista moral, la gente debería dejar de hablar de igualdad y cuando hable de igualdad inmediatamente asociar, cuando ingenieros sociales o personas que supuestamente pretenden gobernar a otras no hablan de igualdad, en el fondo no están hablando de igualdad en la esclavitud, hacia abajo, porque para arriba, en cuanto al potencial, no es posible. ¿Es posible la igualdad de resultados? No. ¿Es posible y es moral, es esperable la igualdad de oportunidades? No, tampoco. Solamente es posible y solamente permite coordinar a la sociedad y permite hacer progresar a la sociedad y el mundo como lo conocemos en la igualdad ante la ley, que no existe por culpa del Estado, ya porque nos separa en clase gobernante y gobernada, donde unos viven a costa del trabajo ajeno. ¿Ya? Entonces, por eso es que sí existe una posibilidad conductual, una posibilidad psicológica, es completamente es completamente factible pensar en la igualdad ante la ley de verdad, en una isonomía jurídica donde las mismas reglas se apliquen y las mismas sanciones se apliquen para todos por igual. ¿Ya? Entonces, respecto de la igualdad de oportunidades, también resulta una falacia porque las oportunidades se generan en base también a esfuerzos que implican muchas veces varias generaciones. Entonces, hay mucha gente que siente una culpa narcisista, ¿ya? Y se siente privilegiada porque nació, entre comillas, cuna de oro. Pero claro, o sea, pero recordar que los privilegios solamente son concedidos por un poder central a través de la legislación. No eres privilegiado si tú naciste en una tercera, cuarta, quinta generación universitaria, por ejemplo. Obviamente que vas a tener mayores oportunidades, pero no son privilegios, es una dicha, deberías ser agradecido, no sentirte culpable porque 4 o 3 generaciones anteriores a ti se rompieron el lomo para darte todo lo que tú tienes. Entonces, en vez de ser desagradecido, de pensar de que esa es una maldición o de pensar de que eso es algo, un privilegio, trata de ubicarte y, como te digo, de ver las cosas como realmente son. Tú no puedes comparar las oportunidades que tiene una persona, un niño que nace en una tercera generación universitaria que alguien que nace en una primera. ¿Ya? Ese es en cuanto a la oportunidad. Y además entender que los resultados, aunque tengan las mismas oportunidades, por ejemplo en el caso de los hermanos, una misma familia, siempre van a ser distintos. Entonces, traten de alejarse de esta neurosis de control que tienen muchos, ¿ya? De tratar de que por como les digo, una culpa narcisista, egosintónica, ¿ya? O sea, traten de ellos de pensar de que lo mejor es que exista obviamente que alguien que a través de la fuerza trate de igualarnos a todos.
La igualdad es para los objetos inertes, para los objetos que se fabrican en serie, la igualdad es para los muebles, ¿ya? O sea, ojo con eso. Entonces, bueno, aquí entramos un poco al campo de lo que es la ideación versus la convicción, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque el nivel de autoconvencimiento mayor es cuando tú llegas a una convicción respecto a algo. ¿Qué significa una convicción? Que mezcla, que integra la idea con la acción. Y eso es lo que muchas veces impulsa a las personas a la irracionalidad y a la agresividad en contra de otro, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque estas ideas falsas, estas ideas que nos separan y que básicamente buscan lograr algo que en la práctica no es posible, y si fuese posible es completamente contrario o genera un efecto opuesto al que se busca. Tener cuidado, porque eso es lo que estas ideas falsas son las que muchas veces son muy fácil, suenan muy bien, pero resultan muy mal, ¿ya? Entonces generan unas convicciones peligrosas respecto a nosotros. Nosotros tenemos que someter a un criterio, a un cuestionamiento, a un análisis racional respecto a cuando nosotros llegamos a la convicción de algo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando esa convicción nos lleva a un accionar agresivo en contra de otro. Bueno, así que eso en cuanto a la clase de hoy y a este afán de igualdad inmoral que tienen algunos respecto de la conducción o de cómo debería ser la realidad en circunstancias de que la naturaleza humana es desigual por su naturaleza, o sea, de forma natural es desigual y está bien que así sea. La desigualdad entre los seres humanos, o más que nada, no se trata de una desigualdad, sino que la singularidad de los seres humanos es la que nos permite a nosotros progresar. Y fíjense usted que la mayoría de los progresos de los seres humanos, de la civilización humana, se deben a muy pocas personas, ¿ya? Entonces, justamente, y la gran mayoría, casi uniforme respecto de lo que algunos pocos logran, la idea es que todos nosotros logremos brillar y despegar. Entonces, por eso que les digo que todo esto, esta ideología y estas malignas, ya que lo que buscan es uniformar al ser humano y volvernos a todos casi como clones, pero obviamente que nivelando hacia abajo, o sea, tontos, ignorantes, dóciles y obviamente que sin pensamiento crítico. Así que mucho ojo, cuando usted escuche la palabra igualdad, igual asóciala a grados de esclavitud, ¿vale? Así que eso con respecto a la clase de hoy. Le hablo Cristian Alejandro Díaz, profesor del primer curso internacional de psicopolítica. Muchas gracias por su atención.